Buenas tardes, estamos en Romanos capítulo 12. Em, ya tenemos que ver versículo 4. Solamente para recordar el contexto, vamos a leer nuevamente el versículo 3. Romanos 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esta medida de fe es muy importante, más adelante surge nuevamente, y a lo que el apóstol Pablo se refiere es a lo que Dios ha hecho en nosotros, ya cuando vemos el contexto precisamente de lo que empieza a hablar. Pues empieza a hablar de la iglesia y empieza a hablar de la unidad de la iglesia. Todo esto es muy importante. Así que vamos a ver versículo 4. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Está haciendo una analogía, la analogía del cuerpo, que la utiliza mucho el apóstol Pablo y la va a utilizar mucho en Corintios, por cierto, que es cuando da la estructura de la iglesia. Y el apóstol define que los dones espirituales son muy importantes para el Señor, precisamente, pues por medio de ellos que Dios utiliza y trae bendición precisamente a toda la iglesia. Eso también aparece en Efesios y el crecimiento depende precisamente de eso. Es muy importante definir esto y versículo 5 dice, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ahora, todo esto es muy importante como concepto elemental, ya que como creyentes nos necesitamos los unos a los otros. Eso es muy importante. No existe ningún creyente solitario que sea creyente solitario, es decir, que no necesite la iglesia, pues en definitiva no es creyente. El Espíritu Santo no está en él o en ella y definitivamente no conocen todavía al Señor y no han recibido esa transformación, lo que llamamos la conversión o la salvación. Si tiene el Espíritu Santo, entonces le va a indicar el Espíritu Santo que tiene que congregarse, que tiene que estar en la iglesia. ¿Por qué tiene que estar en la iglesia? Porque necesita servir y funcionar, es decir, los miembros le necesitan, el cuerpo de Cristo le necesita como miembro del cuerpo, o sea, como una parte de ese cuerpo, y todos los demás miembros precisamente participan hacia él o ella, o sea, a este nuevo hijo de Dios o quien quiera que sea. em, Participa en su crecimiento. Es decir, es imposible que crezca afuera de la iglesia. Eso no existe. Eso nunca ha existido y no va a existir. ¿Alguien puede tener los dones y estar afuera de la iglesia? No, no existe. ¿Alguien puede usar sus dones y estar afuera de la iglesia? No, no existe. ¿Puedo servir yo solo afuera de la iglesia o aparte de la iglesia? Es decir, no necesito una iglesia, sino que puedo servir solo así. Eso tampoco existe. Lo que estamos viendo acá es el orden como Dios dejó a su iglesia. Y esto es muy importante. El sentido que le da el apóstol Pablo, obviamente a través de la inspiración del Espíritu Santo, es que el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, es un cuerpo, es decir, es una unidad formada de diferentes miembros y entre sí van participando los unos hacia los otros, precisamente para que entre todos se dé el crecimiento. Y el crecimiento lo da Dios, precisamente, aunque estas partes ya el apóstol Pablo las expone un poco mejor en Corintios y sobre todo también en Efesios. Ahí también lo vamos a ver. Entonces, perdón, entonces es muy importante notar esto. No existen en la iglesia de Cristo gurús, no existen grandes sabios, no existen grandes conocedores. Por supuesto que existe la sabiduría, de hecho es un don. Incluso Santiago nos indica que si nos hace falta sabiduría, pidámosle al Señor que nos dé sabiduría y Él precisamente es eso lo que nos va a dar. Entonces, la sabiduría es muy importante, pero eso no quiere decir que exista un gran hombre o mujer central al cual haya que adorar. Eso es muy importante, especialmente en la iglesia de hoy. En la iglesia de hoy existen muchos así. Yo soy lo que sea el título que tenga, que se ponga, que se dé a sí mismo y me tienen que obedecer. Yo hablo la voz de Dios, siempre por eso les encanta mucho la profecía. Yo hablo la voz de Dios, yo digo la voz de Dios. Bueno, el problema con decir y con hablar la voz de Dios es que todo lo que tiene que decir tiene que ser perfecto. Si no es así, entonces usted no habla la voz de Dios, es decir, no es un profeta o profetisa. Y precisamente utilizan todos estos títulos ahora
diferentes iglesias, diferentes situaciones, precisamente para darse un lugar, una posición, una autoridad superior. Y es muy importante lo que el apóstol está diciendo acá, ya que nos está diciendo que todo lo que recibimos por parte del Señor, en primer lugar, es por gracia, por supuesto, ya vamos a ver lo de los dones, pero el asunto con recibir esta gracia de Dios es precisamente para participar humildemente de la iglesia, ser un miembro activo de la iglesia, funcionar en la iglesia, activar en la iglesia y por supuesto crecer. Al mismo tiempo recibimos bendición de la misma iglesia. ¿Y qué quiere decir eso? La iglesia no es un ente em, no es un ente propiamente divino, aunque precisamente la cabeza de la iglesia es Cristo, pero no es un ente divino o divinizado o la Santa Madre Iglesia, como ya saben que religión habla y menciona de esa manera, incluso de tal manera que si alguien no es parte de esa iglesia, definitivamente está excomulgado, está alejado de Dios completamente y definitivamente no recibe la salvación, aunque cree en Cristo Jesús. Quien cree en Cristo Jesús es salvo, pero según esa iglesia, ya saben cuál es. Esa iglesia dice, si usted no es parte de esta iglesia, si usted no recibe la Eucaristía y ese tipo de cosas, entonces usted está excomulgado, es decir, está perdido completamente. Entonces, la iglesia no es un ente así. La iglesia está formada de muchos miembros y los miembros participan entre sí y Dios utiliza a cada miembro, le da a cada miembro como Él ha querido. Esa es una expresión que también utiliza el apóstol Pablo más adelante en Corintios. Como Él ha querido, como Él ha repartido dar, Él sabe cómo, Él sabe qué dar, Él sabe qué se tiene. Y entonces ha hecho a unos de una forma, ha hecho a otros de otra forma. El tener o no tener un don no significa que uno es menos creyente ni más creyente. Por eso dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Todo esto es muy importante porque tendemos a sentirnos importantes, ¿no? Y bueno, hay muchísimas muestras ahora, especialmente se tienden a sentir tan importantes, su palabra viene directa del cielo, desde la misma presencia de Dios. Muchos dicen que han estado en la misma presencia de Dios pero no cambian y muchas veces sus corazones solamente muestran vanidad, codicia, avaricia y diferentes cosas, incluso hasta perversión se nota que hay en ellos. Entonces, Dios definitivamente no habla. Y es por eso, como nuevamente repito, la expresión, pensemos con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios nos ha dado. Con esa fe que Dios nos ha dado dones y entonces con esa misma fe nos ha hecho parte, y obviamente por la intervención del Espíritu Santo, nos ha hecho parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo nos ha hecho parte del cuerpo de Cristo? ¿O cómo nos ha hecho funcionales en el cuerpo de Cristo? Que de eso se trata todo. No se trata simplemente de estar en el cuerpo y ser parte del cuerpo y no hago nada. Es que la forma como Dios nos ha unificado o nos hace entender que estamos unificados al cuerpo de Cristo es darnos una función, es darnos una misión, es darnos un llamamiento o si quieren verlo así, un poder, lo cual llamamos dones espirituales, ¿no? Y precisamente el apóstol Pablo empieza a hablar de los dones espirituales. Aquí está una de las primeras listas de dones espirituales. El apóstol Pablo ahonda mucho más precisamente en este tema en Corintios, así que es muy importante tener en cuenta todo esto. Si van a revisar Corintios, esas áreas, capítulo 9, por ejemplo, de 1 Corintios, ahí aparecen, empiezan a aparecer los dones. Si van a revisar esas áreas simplemente para cotejar y para revisar diferentes cosas que ha dicho el apóstol Pablo, si tienen curiosidad al respecto, pues es muy importante siempre tener en cuenta y presente esto. El apóstol Pablo entonces viene hablando sobre la salvación, la justificación y todas estas cosas grandes que Dios nos ha dado, pues ahora nos ha dado otra situación de gracia, que son los dones, y es por los dones que pues, participamos como miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, en un cuerpo no existe algo mayor o mejor o más importante. Una pierna es igual de necesaria, por así decirlo, que una mano, ¿verdad? Y podemos decir, bueno, sin el corazón uno no puede vivir, sin una mano, sin una pierna sí puede vivir. Bueno, ¿qué calidad de vida tendría? Y con esto no quiero referirme en ninguna forma despectiva o mala o ruin hacia ninguna persona que, por ejemplo, le hace falta algún miembro. Pero, o sea, tenemos que entender que no puede funcionar humanamente
como es, ¿no? Como es el diseño del ser humano, con sus dos piernas, con sus dos brazos, etcétera, etcétera. Ese es el diseño dado por Dios. Entonces, nadie que le haga falta uno de sus miembros puede funcionar de esa manera. Por ejemplo, tienen dos riñones. Si donan un riñón, no pasa nada. Pues sí, sí pasan muchas cosas. Ya no puede, ya no tiene suficiente fuerza, ya no puede correr de la misma manera. Simplemente por no tener un riñón, sí, simplemente por eso. Pasan cosas, suceden cosas. Todos los miembros son necesarios. Por decir, me pueden quitar una parte del hígado, no quiere decir que no signifique nada o que no importe la mitad de mi hígado. Toda parte es importantísima, precisamente para funcionar y ser y servir en el diseño dado por Dios. A eso me refiero. Y nuevamente digo, las personas que les hace falta un miembro o que tienen alguna situación en sus miembros que no tienen cierto sentido, ceguera, alguna cosa así, no quiere decir que son menos personas o personas incorrectas. En ninguna forma digo eso, simplemente estoy hablando del diseño dado por Dios, del ser humano. Entonces, es esa la comparación que nos hace el apóstol. Una iglesia, entonces, sin miembros no es iglesia. Una iglesia cuyos miembros no funcionan como cuerpo de Cristo, es decir, como miembros funcionales de Cristo Jesús, pues entonces no está funcionando como iglesia. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo funcionamos como miembros del cuerpo de Cristo? Bueno, es a través de los dones. Y solamente a través de los dones. Entonces es muy importante entender el listado de los dones, conocer el listado de los dones, y no vamos a entrar a polémicas. En primer lugar, aquí en Romanos no menciona eso, pero sí se menciona mucho la situación de las lenguas en Corintios. Entonces, entrar mucho a polémica en todas esas situaciones es desviarnos, es malinterpretar las cosas y malentender las cosas. Lo cierto es que los dones fueron dados por el Espíritu Santo y Él reparte como Él decide. Simplemente, y se acabó. No tenemos por qué decidir una cosa ni otra. Eso sí, llamó la atención de que el no tener un don o el otro don o aquel don o varios dones no quiere decir de que soy menos, soy poca cosa, soy insignificante. No quiere decir en ningún sentido eso. Y porque aquella otra persona tiene el don de profecía, por ejemplo, que es el primero que aparece acá, hablamos de predicar. Si esa persona tiene ese don, pues esa persona es mucho mayor, esa persona es mucho más importante. En realidad no. De hecho, vamos a ver las funciones de los dones y las funciones de los creyentes precisamente por medio de esos dones dados por el Espíritu Santo, que precisamente aparecen acá. Entonces, me llama mucho la atención y esto quiero resaltarlo bastante, la necesidad del creyente por la iglesia o hacia la iglesia y la necesidad de la iglesia de cada uno de sus miembros. Todos nosotros nos necesitamos los unos a los otros, todos, sin excepción. Entonces, es muy importante que el creyente, por supuesto, si tiene que aprender, empiece a aprender, si tiene que empezar a servir, empiece a hacerlo, todas estas partes, todo esto es importantísimo, es necesario precisamente para su propio crecimiento, pero en su propio servicio y en su propia participación, en lo que está aprendiendo, etcétera, etcétera, va a terminar enseñándole a alguien más, va a aumentar, por así decirlo, o el Espíritu Santo va a ver cuáles son sus aptitudes, sus deseos, sus propósitos, y el Espíritu Santo le va a dar más dones. Y por supuesto, en medio de todo esto, también la iglesia, los hermanos de la iglesia van a participar con sus dones, ayudándole a usted en su crecimiento. Así se trata la iglesia. Esa es la función de la iglesia. Muy importante. Nuevamente, em, señalo, acoto la idea del concepto de iglesia que existe en muchos lados ahora, en donde ni siquiera se conoce, en donde solamente van y es una hora y se acabó la iglesia y ya vamos, no sé, a la playa, a las piscinas, a divertirnos o alguna situación así. Es como si no tuvieran el concepto de la iglesia o como si entendieran que el concepto de iglesia se trata simplemente de asistir, de asistir a un lugar y se acabó. Estoy en cierto lugar, estoy en cierta área y entonces pues, simplemente me tengo que sentar ahí, aguantar un sermón de unos 40 minutos, 50 minutos, dependiendo, y se acabó toda mi obligación. Pero la obligación del creyente es crecer y dar fruto. La única forma de dar fruto es a través del crecimiento. Una planta que apenas está
empezando su crecimiento, lleva 2 semanas, lleva un mes o algo así, difícilmente va a tener fruto, tiene que darse crecimiento. Se da crecimiento, entonces se da el fruto. Entonces, todos estos símbolos son muy importantes. Tienen que ver con la iglesia del Señor y tienen que ver con cada uno de nosotros. Es muy importante tomar en cuenta todo esto. No necesitamos y la iglesia nos necesita. Y cuando digo la iglesia me refiero a todos los demás miembros. Nos necesitamos los unos a los otros. No puede ser una iglesia ajena de sí misma o una iglesia de extraños que nada más van a oír un sermón. Entonces, ¿qué pasa? Ellos nunca van a crecer. Nunca van a crecer. Es muy importante entender que como miembros de la iglesia de Cristo tenemos una función. Y eso es el don, ese es el sentido del don. Si tenemos un don, es entonces que tenemos em, una función en la iglesia que Dios nos ha dejado o en la iglesia en general, en el cuerpo de Cristo en general. Esto no se refiere específicamente a una iglesia local, pero por supuesto que usted tiene que funcionar en una iglesia local. ¿Verdad? A no ser que tenga un gran llamamiento y se dé un gran crecimiento como la de los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, los padres apostólicos, los padres teólogos, que le hablaron a muchísimas personas, a muchísima gente, le hablaron a muchísimas iglesias locales. Entonces, mientras tanto, tenemos que participar de una iglesia local. Ahora, es muy importante, y con esto señalo el mismo ejemplo del apóstol Pablo, él también participó en una iglesia local. Es cierto que tuvo revelaciones, es cierto que el Señor le mostró su evangelio, es cierto que, y esa es la razón por la cual el apóstol dice mi evangelio o conforme a mi evangelio. La razón por la cual dice eso es porque él tuvo revelación de Dios y es de esa manera como recibió precisamente este evangelio, esta revelación de lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz y de lo que pasó en nosotros en Cristo Jesús en su cruz. Es por medio de revelación, por eso le llama mi evangelio. Ahora, eso no quiere decir que el apóstol Pablo no necesitó una iglesia local, no necesitó predicación, no necesitó crecimiento y por supuesto tiempo para que todo esto se diera hasta el momento en que fue llamado. Y eso aparece claramente en Hechos. El apóstol Pablo fue llevado por Bernabé a Antioquía de Siria y ahí en la iglesia, ¿se acuerdan? Esa es la iglesia en donde les llamaron por primera vez cristianos a los creyentes. Es en esa misma iglesia en donde el apóstol Pablo da su principio, da su crecimiento, da su conocimiento. Estaban ministrando, esas son las palabras de Lucas. Estaban ministrando ahí al Señor, practicaban el ayuno, practicaban la oración, por supuesto que practicaban la enseñanza. El apóstol Pablo creció y es entonces donde viene el Espíritu Santo y les llama, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he preparado. Entonces, si el apóstol Pablo necesitó ese crecimiento, si todos los demás apóstoles necesitaron ese crecimiento, ¿cuándo fue el crecimiento de los demás apóstoles o la enseñanza? Pues por supuesto fue en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ya vosotros estáis limpios, les dice el Señor Jesús, con la palabra que yo os he hablado. Lo que hacía falta era el Espíritu Santo. Venía el Espíritu Santo y por eso dice el primer capítulo de Hechos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Estamos viendo versículos 4 y 5 de Romanos 12. Bienvenida, Marisol. Y tenemos que entrar entonces ya al tema de los dones. Bien, vamos a entrar entonces a versículo 6, en donde inicia el listado de los dones espirituales que aparece aquí en Romanos. Estos son los primeros dones espirituales y si los ven, em, bueno, no sé cuál es la postura de las personas, si al ver el listado de Corintios, como que hay mucho don de poder, milagros, sanidades y todo ese tipo de cosas que pues tal vez uno lo ve como que no voy a llegar ahí. O sea, uno no debe verlo así, porque no se trata de llegar ahí, no es algo que hay que escalar, es un don dado por el Espíritu Santo. Y por supuesto tenemos que llegar a creer, tenemos que confiar, y de eso se trata la vida cristiana, confianza, conocer al Señor y caminar en el Señor. Pero estos dones que aparecen acá, diría yo, parecieran un poco más fáciles de creer.
Tal vez es la expresión más elemental que podría dar, un poco fáciles de creer, tal vez con la excepción de profecía y enseñanza, pero de ahí los demás creo que no están afuera de nuestro alcance personal. Por supuesto, con esto no quiero decir de que todos debemos practicar todos como si tuviéramos todos estos dones, pues no es así. Y el don específico, pues es algo muy dado por el Espíritu Santo, toca el corazón, mueve el corazón y entonces las personas hacen la obra. De eso se trata estos dones. Pero vamos a ver el listado, pues son 7. No sé si están apuntando, pero son 7 los dones que aparecen acá: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir y misericordia. Esos son los 7: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir y misericordia. Vamos a ahondar un poco más en cada uno de ellos y por supuesto si tienen preguntas me lo indican, ¿verdad? Bien, dice versículo 6. Bienvenida, hermana Isabel. Estamos viendo capítulo 12 de Romanos, versículo 6. Si tiene ahí su Biblia para que lo vea. Y les recomiendo que después vean el video desde el principio, pues estaba comentando sobre la necesidad de los dones y no solamente la necesidad, sino de que son los dones espirituales el medio por el cual Dios nos ha hecho miembros activos de su iglesia, o sea, miembros activos del cuerpo de Cristo. Es decir, como creyentes no somos creyentes simplemente porque creímos en Cristo y se acabó. Viene el Espíritu Santo y nos da dones espirituales precisamente para que seamos funcionales adentro de la iglesia de Cristo. El creyente no debe simplemente ser creyente de sentarse a oír y se acabó, sino que el creyente debe ser funcional, debe crecer, sí, debe tener su tiempo de crecimiento, su tiempo de desarrollo, pero se ha acercado a la iglesia de Cristo precisamente para servir. Ahora, no es cualquier servicio, no es cualquier cosa, es por medio de los dones espirituales y es por eso que vamos a entrar ahora a versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Esa expresión es muy importante. Gracia, igual, si están apuntando, la palabra gracia que aparece ahí es charis, con J, si la quieren apuntar. Charis, que se asemeja mucho también a la de los dones. Cuando dice dones, versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, ahí es charisma, en griego, charisma. Y según la gracia es charis, gracia es charis, con J, que nos es dada. Les comento estas palabras porque se asemejan mucho, tienen mucho que ver, significa don, el don o el sentido del don es como una dádiva o como un regalo. También se utiliza mucho con respecto a la gracia el regalo inmerecido o don inmerecido. Es decir, no hacemos absolutamente nada para obtener los dones espirituales. Simplemente con pertenecer a la iglesia de Cristo y recibir el Espíritu Santo, por eso vienen los dones espirituales a nuestra vida. Yo no le digo al Señor que quiero ser, yo no impongo al Señor que quiero esto o que quiero aquello, pues recuerden que todo tiene precio, así que siempre tiene que pagarse el precio de oración, el precio de búsqueda de la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Vamos a ver algunos ejemplos al respecto, pero según la gracia que nos es dada. Entonces, Dios me ha dado gracia por medio de su Espíritu Santo y el Espíritu Santo ha repartido los dones como Él ha querido. Nuevamente menciono que esta es una expresión que usa el apóstol precisamente con respecto a los dones. Él ha querido, así lo ha deseado Dios. Así que no se trata de que este es mayor porque tiene este don, aquel es mayor porque tiene este otro don, simplemente es la gracia que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Ahora, es muy importante esto, que la gracia nos la ha entregado a cada uno de los creyentes, porque si no, no fueran miembros y no fuéramos miembros del cuerpo de Cristo. Si somos miembros del cuerpo de Cristo, creemos, entendemos que hay dones.
que hay dones. Ahora, estos dones tienen que ir desarrollándose, tenemos que ir creciendo en ellos y, por supuesto, participando en todo, en todas las bendiciones, en obtener frutos, en hacer la obra, en honrar al Señor y, por supuesto, bueno, es posible de que llegue a darse la cuestión del sacrificio. Estoy hablando con esto con respecto a los profetas del Antiguo Testamento, por ejemplo, eso es un don, eso es un haris, eso es una gracia, la que ellos recibieron, un harisma, lo que ellos recibieron en el Antiguo Testamento. Ahora, lastimosamente, el precio por su profecía y por esa cercanía al Señor fue precisamente la pérdida de su vida. Entonces, a veces es eso lo que se exige. El don de los discípulos del Señor Jesucristo, que por supuesto se volvieron los apóstoles, el precio fue beber la misma copa que bebió nuestro Señor Jesucristo, solo que no era en ese momento, sino más adelante ellos iban a beber la misma copa. Sabemos que el único que murió de forma natural fue el apóstol Juan, de ahí todos los demás fueron martirizados. Ellos sí fueron mártires. El Señor Jesús no fue mártir, pero los demás sí fueron mártires porque mártir significa testigo. Entonces ellos murieron testificando, ellos murieron por ser testigos, obviamente de Cristo, de su presencia, de su palabra, de todo lo que dijeron. Y es así como sellaron, o como también es la expresión que aparece en el Nuevo Testamento, de que ellos glorificaron al Señor Jesucristo con la muerte que padecieron. Bueno, pero esa es otra cuestión, esa es otra situación, pero también tiene que ver con la vida cristiana, así que no la perdamos de vista. Entonces, Dios nos ha dado de su gracia y en esa gracia, bueno, participan los dones espirituales o tiene que ver los dones espirituales y por lo tanto tengo que actuar y vivir por medio de esos dones espirituales. ¿Cuál es entonces ese don o esos dones que Dios me ha dado? Puede ser que tenga uno, puede ser que tenga dos o más, no sé, dependiendo. ¿Por qué? Porque aquí en la situación, el asunto es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha dado como Él ha querido, ¿ya? A cada creyente, como Él ha querido. Y, señalo con respecto a las lenguas que lo vamos a ver en Corintios, ya lo mencionaba, existen algunos que dicen, si soy creyente tengo que hablar en lenguas. Eso no es así. Las lenguas también son un don dado por el Espíritu Santo como Él ha querido y las ha repartido a las personas que Él ha querido, a los creyentes que Él ha querido. Se acabó. No, no es una señal inequívoca de salvación. La señal de salvación es la fe. Esa es la señal de salvación. Esa es la evidencia. Según el primer versículo del capítulo 11 de Hebreos, esa es la evidencia. Nuestra fe es precisamente la evidencia de que somos creyentes. Ahora, aquí no estamos hablando sobre la fe, aquí estamos hablando sobre los dones, que es un tema muy interesante. ¿Cuál es el primer don que aparece en este listado? Hay otro listado en Corintios, pero en este listado aparecen 7 dones, los que mencionaba hace un momento. El primero es, si el de profecía, estamos versículo 6 al final, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Esto es muy interesante, pues obviamente ahí la palabra siempre es profecía, no existe mayor cambio al respecto, pero por lo general siempre al hablar de un profeta tenemos que hablar de un portavoz de Dios, que la palabra en hebreo es Naví. Naví es la palabra en hebreo para un profeta. No sé si la conocían y si la quieren apuntar. Profecía o ser un profeta, un portavoz de Dios. Ahora, entendemos que los portavoces de Dios actualmente o principalmente son los predicadores. Es por eso que se asocia mucho la profecía con la predicación. Y obviamente tenemos el gran ejemplo de los profetas del Antiguo Testamento, que todos ellos, por supuesto que hablaban sobre el tiempo futuro, por supuesto que testificaban sobre el mal de Israel, y entonces esto vendría a consecuencia, por supuesto que hablaban sobre el futuro, pero tenían un mensaje específico, era un llamado a la conciencia, un llamado a la transformación, que es precisamente predicar. Ese es el propósito, predicar. Úsese conforme a la medida de la fe. La fe es muy importante en toda esta situación de los dones. La fe es muy importante en todo esto de los dones. Ahora, entendemos por los versículos anteriores que vimos la semana pasada, la fe también es un don de Dios.
Dios nos ha dado la medida de la fe. Y precisamente lo leímos hace un momento, es el versículo 3, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Ven, la última parte del versículo 3. Entonces, Dios nos ha dado la fe y el Espíritu Santo nos ha dado los dones. Así que, ¿se dan cuenta? Lo único que tenemos que hacer es andar y caminar en lo que Dios nos ha dado, empezar a utilizarlo, empezar a vivir por medio de eso y, por supuesto, cumplir con los deberes cristianos, que todo el listado continúa casi el resto de capítulos de esta carta. Así que es muy interesante. Dios nos ha dado una medida de la fe, el Espíritu Santo nos ha dado dones. Entonces yo lo que tengo que hacer es usar mi fe y conforme a la medida de la fe, entonces usar mi don. Esa es la parte muy importante sobre la profecía. Tengan cuidado con respecto al profetismo. El profetismo es muy delicado porque el profetismo es la idea de que una persona es portavoz de Dios. Entonces, lo que él me dice, lo que ella me dice, Dios me lo está diciendo. Entonces, al creer en esto, pues tenemos que ser muy delicados. La idea es que lo que me diga y lo que me pida y lo que me exija, lo tengo que dar. Es por eso que nosotros, en nuestra denominación, pues definitivamente no creemos en el profetismo como tal. Eso no quiere decir que exista don de conocimiento, exista don de revelación, existan ciertas revelaciones y manifestaciones que Dios quiera darle a alguien, no porque es más, no porque es más importante. Por eso hablaba la introducción de estos versículos y el apóstol toma este contexto, pues es muy importante. Nadie está por encima de nadie. Entonces, dejemos de tener ese concepto tan arcaico que tenían incluso hasta los mayas, que tenían los aztecas, como aquella persona podía predecir los eclipses, entonces ya era un profeta, entonces hablaba por los dioses. Y entonces todo lo que dijera, así tenemos que hacerlo. Debemos dejar de tener ese concepto, ese endiosar a las personas que ahora se utiliza bastante y se utiliza bastante precisamente en el sectarismo evangélico. Ya es mejor hablarlo de esa manera. Es el sectarismo evangélico porque se están alejando mucho de la palabra de Dios. Se están alejando demasiado de la palabra de Dios. Entonces, es mejor tratarlos de esa manera, es sectarismo evangélico y precisamente una de las posiciones tan importantes al respecto de esto es la idea de la gran eminencia, ¿no? De la adoración a este súper conocedor. Y entonces, cuando pasa eso, viene el profetismo. Con el profetismo vienen situaciones bastante graves. Está la situación como, por ejemplo, de David Koresh en 1997, que entró el FBI porque tenían armas y armas y ellos estaban preparándose para el apocalipsis y ellos terminaron encendiéndose con gasolina y fuego y encendiéndose ellos, encendiendo a sus hijos y al final 80 y tantas personas fallecieron, entre ellos muchos niños. Precisamente ¿por qué? Por el profetismo. Y hay muchísimos ejemplos. Muchísimos ejemplos. Entonces, el problema es el profetismo, el entender o el creer o el adorar a esa persona, como que Dios me está hablando y todo lo que esa persona me dice, Dios me lo está diciendo, así que cuidadito, no le puedo criticar, no le puedo decir, no puedo hacer. Por supuesto que el respeto se puede dar en todo sentido, pero una cosa es respeto y otra cosa es adoración. La adoración o la fe ciega es muy delicada. La fe ciega es muy delicada. Entonces, nosotros entendemos el don de la profecía, pues precisamente predicar, hablar directamente del corazón de Dios, conocer la voluntad y el propósito de Dios. No es adivinar, no es hacer adivinanzas. Mañana le va a pasar esto. ¿Qué me va a pasar mañana? Voy a ir con tal persona y que me diga qué va a pasar. Eso es adivinanza. Eso es adivinación. De hecho, la adivinación, recuérdense que es un pecado básicamente mortal, es un pecado de los que Dios más abomina que están en el Antiguo Testamento. Es por eso que es muy importante no caer en eso que, bueno, hago la aclaración que sí, muchos creyentes actualmente están cayendo en eso. Entonces, ese es el fin de la profecía. Solamente tenemos que ver el Antiguo Testamento, principalmente en los tiempos de David en adelante, para darnos cuenta cómo el Señor utilizó a los profetas, el cuidado y lo delicados que eran los profetas con respecto a la palabra de Dios, el vivo celo
que tuvo Elías. Eso es algo maravilloso. Enfrentarse a todo el reino, básicamente él solo. Él dice, estoy solo, solo yo he quedado, pero Dios le dice, no, he guardado todavía algunos. Hay un remanente todavía que no se han humillado, que no se han arrodillado ante Baal. Entonces, ese sí es profetismo, porque Dios estaba utilizándoles de esa manera. Ahora estamos viendo un concepto distinto, por eso hablaba al principio. Lo que estamos viendo ahora nosotros es que como iglesia todos somos miembros los unos de los otros. Así que el predicador me necesita a mí. Así que el maestro me necesita a mí. Y no me refiero para oírme o para oírle específicamente, lo cual sí es muy importante. ¿Por qué? Porque su don me sirve a mí en ese sentido, para que yo crezca, para que yo entienda, para que yo conozca. Pero yo también tengo dones. Y entonces ese don puede ser de servicio, ese don puede ser de repartir, ese don puede ser de presidir, etcétera, etcétera, lo que vamos a ver más adelante. Y entonces esa persona me necesita a mí precisamente en eso. No se trata de seguir a cierta persona ciegamente, obedecerle porque gracias a esa persona yo voy a crecer. Eso es muy delicado, muy, muy delicado. Ese no es el orden que nos ha dado el apóstol Pablo y por ende el Espíritu Santo en su palabra. Eso no es el orden. Somos miembros los unos de los otros. Nos ayudamos los unos a los otros. Lo que yo hago le sirve a la iglesia, lo que hace toda la iglesia, todos los miembros de la iglesia me sirve a mí. Entonces el Espíritu Santo está guardando la unidad, la necesidad, la importancia, precisamente por medio de esto. Reparte dones, Él decide cómo, Él ha dado como Él ha decidido, y entonces es de esa manera como funciona. Entonces, yo ya les doy la advertencia, tengan mucho cuidado con el profetismo, tengan mucho cuidado con el sectarismo, tengan mucho cuidado porque ya existe el sectarismo evangélico. Entonces tengan muchísimo cuidado con eso. Y sean muy precavidos con todas las personas, se los digo de paso, con todas las personas que digan, Dios me dijo, yo recibí esto, se me reveló aquello, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con eso. No digo que no lo crean, aunque principalmente si usted recibió una revelación es para usted. Yo no tengo por qué creer y nadie más tiene por qué creer. Dios le habla al corazón a cada uno como Él decide. Usa un predicador, usa su palabra. Hay quienes creen en los sueños, no voy a decir que no, específicamente, aunque ahora nos habla a través de su Hijo. Eso es lo que dice el primer versículo del primer capítulo de Hebreos. Nos habla a través de su Hijo. Entonces, yo sé que es un tema delicado, especialmente para muchos creyentes de nuestra iglesia y también de otros que hemos visto. Son temas delicados porque todavía piensan que Dios les habla de esta forma o de aquella otra forma. Mire, principalmente Dios le va a hablar por medio de su palabra. Yo no entiendo por qué es difícil entender eso. Es como que no les gusta leer la Biblia, no les gusta entender la Biblia, entonces por eso me voy a ir con sueños y me voy a ir con cosas y bueno. Y cada quien es libre, por supuesto, y ese es el asunto con la iglesia de Cristo, cada quien es libre. Pero Dios nos habla a través de su Hijo Jesucristo. La única forma como entendemos cómo es el Hijo de Dios y entendemos qué es lo que hizo y qué es lo que habló es a través de la palabra de Dios. Esa es la única forma, ese es el único medio, esa es la única situación. Pero estamos viendo diferentes cosas ahora. Ahora, eso no quiere decir que no existe el don de revelación, eso no quiere decir que no existe el don de conocimiento, eso no quiere decir que el Espíritu Santo actúe a través de su palabra, que no actúe a través de su palabra, a través de su corazón, a través de sus sentimientos. Precisamente lo vamos a ver. Ese es el primer don, profecía. Úsese conforme a la medida de la fe. Entonces, la fe es muy importante en estos dones. Ahora, dice versículo 7, o si el de servicio, en servir. Ese es el segundo don, servicio, en servir. Ahora, la palabra que aparece aquí, no voy a explicar todas las palabras en griego, pero aquí me llamó la atención la palabra servicio, en servir, porque la palabra que aparece aquí es una variante de la palabra diácono. Diácono es algo que utilizamos en nuestras iglesias. Y aquí hay una variante tanto en servicio, en servir. Esas dos palabras tienen diferentes variantes de la palabra diácono.
Diácono, específicamente el sentido de la palabra, significa servidor de mesas, es decir, una persona que daba servicio con respecto a la comida. Y es por eso precisamente la idea y por qué se les puso diáconos a Esteban, ¿se acuerdan? Y a los otros en la primera iglesia, en la iglesia apostólica. Por eso les dice el apóstol Pablo, y no nos podemos dedicar a la palabra y a servir mesas, o sea, a diáconos, a ser diáconos, a servir mesas. Entonces, por eso la expresión ahí a lo que se refiere es diáconos. Ahora, aquí no es específicamente a diáconos, no es un don específicamente que solo se le da a los diáconos, aunque me llama la atención y me gustaría y, que lo vieran que es un don, que servir no es cualquier cosa. Que si a mí me gusta servir en la iglesia, que si a mí me gusta ayudar en la iglesia, que si a mí me gusta ayudar a la gente en la iglesia, pues eso no es simplemente por gana mía, simplemente por deseo mío, sino que es un don de Dios. Ahora, tengo que tener esa aptitud de servicio y esa fe de servicio, ese anhelo de servir. Estas personas entonces que hacen ese servicio no es como todos, que todos tenemos que servir y todos tenemos que tener una aptitud de servicio. Son personas que no están satisfechas sin ayudar a las demás personas. Y ese es el punto con los dones espirituales, principalmente, diría yo. Una persona que no está cumpliendo con su don espiritual está insatisfecho o insatisfecha. Y eso demuestra crecimiento. Una persona que no está usando su don espiritual está insatisfecha. Nuevamente, eso demuestra crecimiento. Me interesa bastante eso. Entonces, esa persona que sirve y sirve y le dicen, no, ya no sirva tanto, pero quiere seguir sirviendo, pues lo más seguro es que es un don lo que tiene y quiere utilizarlo para el Señor. Le gusta, siente su satisfacción en el servicio. ¿Por qué? Porque está cumpliendo un don, una misión para el Señor. Tomen en cuenta entonces que si a ustedes les gusta servir, no es por ser amables, no es por ser sensibles, no es por ser em, bien recibidos, por así decirlo, sino que muy probablemente sea un don del Espíritu Santo que tenga. Ahora, ¿cómo lo está haciendo? Por eso dice, en servir. Es decir, con ese sentido, con ese propósito, con ese anhelo, con ese deseo de dar a otros, de satisfacer a otros, de bendecir a otros, de ayudar a otros. Ese don de servicio es muy importante. Si se dan cuenta, no es muy afuera de nuestro concepto, de nuestro entendimiento, como el don de milagros, el don de sanidades, etcétera. Esos otros dones que aparecen en Corintios. Este es un don que no está tan afuera de nuestra certeza, por así decirlo. No quiero decir de nuestras manos, porque al final no somos nosotros los que decidimos, ya lo vimos. Es el Espíritu Santo quien nos lo da. Nosotros solamente recibimos ese carisma, o sea, el don, lo recibimos, ¿por qué? Por gracia, o sea, por charis, o sea, se nos da. Eso es lo que recibimos. Así que hay quienes tienen el don de servicio. Entonces, ¿está sirviendo? ¿Y cómo está sirviendo? Si está sirviendo, ¿cómo está sirviendo? ¿Con deseo? ¿Con anhelo? ¿Con el propósito de ayudar a los demás hermanos, de satisfacerles, que ellos estén felices con su servicio? ¿O por qué lo está haciendo? El apóstol hace una acotación con respecto a cada don, precisamente para que nosotros veamos cómo estoy haciendo ese servicio, para que nosotros nos preguntemos e investiguemos cómo estoy haciéndolo. ¿Cómo? ¿No? El tercer don, o el que enseña en la enseñanza, es decir, está tomando todo el conocimiento, está recibiendo todo el conocimiento, le gusta recibir todo el conocimiento. ¿Cómo es usted con respecto al conocimiento del Señor? Todas estas partes son muy importantes. ¿Por qué digo son muy importantes? Porque es mi entender personal, solamente es un entender personal, de que a quien le gusta la palabra de Dios, por lo general Dios le toma para su servicio en la enseñanza. Es solamente mi entender personal. El Señor toma muy en cuenta entonces ese conocimiento que está recibiendo, eso que está buscando, eso que está anhelando, esa investigación que tiene sobre, específicamente sobre la palabra de Dios. Aquí, sí, tenemos que ser absolutamente tajantes. No se trata de
conocimiento que recibo a través de aquella revista o aquella otra revista, no, o conocimiento que recibo a través de aquel gran ungido, aquel gran gurú, aquel gran sectario o lo que sea, de donde sea. Con esto no quiero decir que sean malos los libros, que sean malas las revistas, que sean malos los artículos, todo eso es muy importante, pero nuestro centro tiene que ser bíblico, definitivamente tiene que ser bíblico. ¿Por qué? Porque es lo que dejó el Espíritu Santo precisamente al ser humano, a la iglesia más específicamente. Le dejó la palabra de Dios precisamente para que se rindiera a ese conocimiento y entonces pudiera enseñar. Esta persona entonces que enseña, en principio, pues ha recibido y ha anhelado y ha buscado ese conocimiento. En principio. Pero después, ¿qué tiene? Ah, bueno, se le ha impartido un don. Tiene un don de enseñanza. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, la enseñanza es muy interesante en todo sentido, porque aquella persona que es un buen maestro o una buena maestra, pues definitivamente es porque tiene una facilidad, una aptitud de palabra, una verbalización de conceptos que lo hace todo fácil, ¿no? Lo hace todo sencillo. No se enreda, por así decirlo, no se pierde y por supuesto no pierde a las demás personas. Entonces, esto es muy importante. Tiene todas esas aptitudes, tiene todas esas facilidades precisamente dadas por el Espíritu Santo. ¿Y qué mejor ejemplo que el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo no se perdía en palabras y palabras y palabras, o lo más exacto, palabrerías que existen ahora muchos, en muchos conceptos, sobre todo situaciones filosóficas o situaciones de ética, por ejemplo, son conceptos y conceptos y conceptos, palabrería, 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 que al final a uno lo termina cansando. El Señor Jesucristo en su ética era muy sencillo, muy lógico, muy elemental, es por eso el uso de sus parábolas. Era como que le estaba enseñando a los niños y por supuesto lo que hacía era dar estos cuentos, pero no son cuentos, son parábolas. Son situaciones de la vida, genuinas. Y con eso ilustró los conceptos como el reino de Dios, la vida eterna, el cómo salvarse, cómo llegar a la presencia de Dios y lo hizo de forma tan sencilla. Este es un maestro, ese es un maestro elemental. El que tiene el don entonces tiene que perseverar por medio de la fe, llenarse del Espíritu Santo, que aquí no aparece este concepto, ese concepto el apóstol Pablo nos lo da hasta en otra de sus cartas, y que por cierto está muy tergiversada al respecto, pero ahora no estamos viendo eso. Si tenemos entonces este don, tenemos la capacidad de enseñar, la facilidad, la aptitud, la seguridad de enseñar la palabra de Dios a las demás personas. Y por supuesto, como decía, esa persona no está satisfecha sin estar enseñando la palabra de Dios a otros. Ese es un concepto muy importante. La enseñanza entonces o el enseñar a otros no es para sentirme la gran cosa, para que me digan maestro. Eso era una de las desviaciones que tenían los judíos, es decir, más exactamente los fariseos, en el tiempo del Señor Jesucristo. Por eso les dice, no quieran que nadie les diga maestro, se los dice a sus discípulos. ¿Por qué dice esto? Porque esto era algo que les encantaba a los fariseos en aquel entonces. Más o menos les diría yo como ahora a los eruditos, los grandes doctores eruditos, y les encanta esa palabreja, erudito. El erudito por aquí, el erudito por allá. No sé si es porque ya no quieren decirse maestros, porque supongo que maestro ya quedó muy abajo, ¿no? Pero entonces se dicen eruditos, eruditos, y así les gusta. Y esa es su ganancia, lastimosamente, esa es su ganancia. La ganancia del que enseña la palabra de Dios sabe que será cuando se enfrente al maestro, cuando llegue ante su presencia, y entonces diga, aquí está el fruto de todo lo que hice. En la enseñanza, dedicarse en la enseñanza, usar la fe en la enseñanza. ¿Se dan cuenta? Es muy importante entonces. El conocimiento es importante de la palabra de Dios específicamente. Cualquier otro conocimiento, si ilustra la palabra de Dios, si sienten que les ayuda para enseñar la palabra de Dios, excelente, úsenlo. Si es un genuino conocimiento de cristianos, ¿verdad? No usen de otro lado, siempre tiene que ser de creyentes, de verdaderos creyentes, pero tiene que darse el uso de la fe. Tenemos que usar el Espíritu Santo, el uso de la fe, ¿ya? Entonces, es un trabajo tanto espiritual como elementalmente cognitivo, ¿no? O naturalmente humano, podríamos decirlo así. Humano participa y la fe participa, es decir, lo espiritual. En la enseñanza, versículo 8, el que exhorta
en la exhortación. Vean qué interesante, ese es un don, exhortar a los demás. Y esa es la palabra, también no significa otra cosa, exhortar a los demás. ¿Qué quiere decir exhortar? Alentar a las demás personas, animar a las demás personas. Ahora, ¿a qué persona se refiere? Obviamente es un don espiritual y el don espiritual tiene que usarse dentro de la iglesia. Entonces, es exhortar a los hermanos. Y es una persona que le gusta motivar, que le gusta dar aliento, que le gusta dar fuerza, que le gusta dar ánimo. Es así entonces como debe ser utilizado. Esa persona entonces tiene que tener ánimo, por eso dice en la exhortación, esa persona tiene que tener ánimo. Y es muy importante esto, se ha olvidado en muchos sentidos porque a veces pueden ser mensajes, a veces pueden ser enseñanzas que tengan mucho conocimiento, pero no exhortación. Que tengan mucho juicio de Dios, mucha ley, pero no tienen exhortación. Eso es muy importante. Y eso es algo que tenemos que recordar, tanto los que enseñamos como también los que predicamos. Esa es una parte muy importante. Tiene que darse exhortación. ¿Por qué? Porque siempre en la profecía se dio exhortación. Dios les dijo, viene este juicio porque ustedes hicieron esto, esto y esto, pero yo voy a tener misericordia de ustedes. Yo voy a estar con ustedes, yo voy a cuidar, yo voy a cuidarles. Entonces siempre tiene que darse exhortación. Qué importante es esto. La exhortación tiene un lugar tan importante en la iglesia de Cristo que es un don espiritual. Y el animar a las demás personas, y obviamente no, con animar no me refiero como porristas, ¿no? O algo así como griten, anímense y baile, esas cosas, sino me refiero a animar en la palabra de Dios, en el conocimiento de Cristo, en la fe y en la seguridad, en la certeza de que el Señor está con nosotros, el Consolador, el Espíritu Santo. Este Espíritu de verdad está con nosotros y está de nuestro lado y no solamente eso, sino intercede ante el Padre por nosotros. Es decir, no importa cómo está el mundo, no importa las dificultades de la vida, ¿por qué vamos a estar tristes si tenemos al Padre Celestial, al Hijo de nuestro lado, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la salvación, tenemos la vida eterna, somos parte de una iglesia espiritual que no es un grupo metafórico nada más o un grupo filosófico nada más? Tenemos poder porque hemos recibido al Espíritu Santo y al recibir al Espíritu Santo tenemos el sello de la salvación, hermano. Entonces no tiene por qué tener miedo, ni sentirse derrotado, ni sentirse mal. Quiere sentirse mal, así como lo hizo el apóstol Pablo, como vimos al principio del capítulo 9, sentirse mal por los inconversos, sentirse mal por los que están perdidos. Eso es la razón por la cual el creyente tiene que sentirse mal y es un sentir mal santo. Y no es desánimo, no es desaliento. Es solamente un dolor, pero es un dolor santo por los inconversos. Entonces, la exhortación, ¿por qué es tan importante la exhortación? Porque el Señor sabía que el creyente, que la vida del creyente iba a ser dura, iba a ser difícil, iba a ser de persecución, iba a ser de problemas, iba a ser de conflictos. No por algo, no por nada habla sobre precisamente el camino angosto, ¿no? Y la puerta estrecha del creyente. Y ese es el que lleva a la salvación. No porque estamos ganando la salvación, sí, eso ya lo hemos recibido, es que porque estamos en medio de una guerra, en medio de una batalla, y todos los días tenemos que pelear la buena batalla. Entonces, la exhortación es tan importante que es un don. Y puede ser que usted tenga ese don. Todos estos dones que estamos mencionando, usted tiene alguno o varios. Así que véalo seriamente. ¿Por qué? Porque si ha recibido el Espíritu Santo, usted tiene un don o más. Usted tiene un don o más. Así que empiece a creerlo y empiece a verlo de esa manera. Como es una misión y es un lugar y es un propósito que usted tiene. El otro don, después de la exhortación, el que reparte con liberalidad. Este es un poquito difícil. em, Porque el que reparte quiere decir el que da, el que entrega. Eso es lo que quiere decir. Y con liberalidad, la palabra, según los diccionarios que aparece ahí, es con alegría. Con alegría. Entonces, cuando usted da, le pregunto, ¿lo hace con alegría? Cuando usted da a la iglesia, cuando usted da al Señor, principalmente, porque todo lo que da a la iglesia lo da al Señor, principalmente, lo da con alegría. Cuando usted le da a otras personas que tienen necesidad, lo da con alegría, pues lo da con obligación.
Toda esta parte es muy importante, pues depende del don, precisamente. Y de hecho, todos tenemos que dar. No debemos ser codiciosos, avaros de ninguna cosa, sino que tenemos que dar con libertad a las demás personas y a sus necesidades. Pero hagámoslo con liberalidad. O como menciono en esos diccionarios, aparece con alegría. Con alegría. Con libertad. ¿Por qué le puso aquí el traductor con liberalidad? Que entendería yo que la idea es porque para que nuestro corazón no esté sujeto a ninguna cosa ni obligado a ninguna cosa. No estamos sometidos al dinero, no estamos sometidos a la ganancia, no estamos sometidos al pago de esto, a lo que me digan, a lo que me hagan, sino que estamos sometidos a Cristo. Por lo tanto, Él es el que nos provee, Él es el que nos da, Él es el que nos pone. Así que debemos confiar en Él completamente y Él debe ser nuestro sustento y es nuestro sustento. Pero nosotros debemos tener esa libertad de corazón precisamente de dar a otras personas. Si hemos recibido el don, entonces, ¿por qué es importante esto? Diría yo. ¿Por qué es importante esto? Porque a la persona que da con liberalidad, entonces Dios le va a dar a él o a ella. Dios le va a dar. ¿Para qué? Para que dé más. Esa es la idea. El que preside con solicitud, esta es otra palabra un poco interesante, probablemente es un modismo, no estoy seguro, pero la idea de la palabra preside. La idea de la palabra preside o presidir es salir al frente. Esa es la idea, salir al frente. Ahora, ¿qué quiere decir con salir al frente? Lo que traduce en otras Biblias es dirigir, dirigir. ¿Ya? Esto no quiere decir ser jefe. Acuérdense, somos un cuerpo. Acuérdense, no somos una secta, somos un cuerpo, somos miembros los unos de los otros, nos necesitamos a unos a otros, pero Dios ha puesto quienes presiden, o sea, quienes dirigen, y por eso es que, muy interesante aquí que no dice la palabra jefes, mandones, eh, aquellos que se imponen o alguna cosa así, sino que un don de presidir es un don de dirigir, un don de tenemos que ir por este lado, tenemos que hacer esto, esto es importante, un don de liderazgo, podría decirse. El liderazgo puede ser un don espiritual según lo que vemos acá. Sí, ahora dice con solicitud. En otras versiones y también en diccionarios aparece como con cierta intensidad, como con cuidado, con diligencia. Esa sería la palabra más exacta, con diligencia, ser diligente en dirigir. Sabemos que estamos dirigiendo miembros del cuerpo de Cristo, así que es un trabajo muy delicado. Cuando se trata entonces de dirigir, tiene que ser con mucha, mucha diligencia. ¿No? Ese es un don. Y el último don que aparece, el que hace misericordia con alegría. El que hace misericordia con alegría. La misericordia es muy importante. Entiendo yo la misericordia, el no sentirse obligado a ayudar en ningún sentido y no estar obligado a ayudar en ningún sentido, pero hacerlo de propio corazón, hacerlo simplemente por propia voluntad. Y creo que es uno de los dones que más demuestra precisamente la gracia de Dios, nos demuestra la gracia de Dios. Pues Dios no tenía ninguna obligación de salvarnos. Nos quiso salvar, nos quiso ser hijos, nos quiso ser parte de su familia, nos quiso entrar al reino, a su reino santo de luz, pero lo hizo con toda libertad, con toda libertad. Es que yo le iba a creer y entonces yo iba a tener muchos dones, no, si todo lo recibimos por parte de la fe, la recibimos por parte de él. Tal vez lo que hicimos nada más fue no negarle o no bloquearlo, no impedirle que nos diera todas estas cosas, pero todo lo que hacemos y todo lo que tenemos es de Él y para Él. Ese es el gran ejemplo de la misericordia. Entonces, Dios ha puesto también este don de misericordia, que no es exactamente el de repartir, sino es de ir a las personas que tienen muchísima necesidad, tener esa necesidad de llegar a esas personas. Creo que tal vez el mejor ejemplo de esto son los misioneros que sin conocer tal vez ciertos países y tal vez solo oyéndolos una o que otra vez, entonces dijeron, bueno, yo voy a ir, voy a tomar mis cosas, voy a ir a ese lugar y voy a empezarles a predicar la palabra de Dios. Ese es uno de los mejores ejemplos de misericordia, porque ¿qué obligación tenía? Ir a un pueblo que no era su lengua, o ir a un pueblo que no eran parecidos a ellos, pero esta necesidad surgió en ellos y ellos querían ir a las naciones
y ese es el gran ejemplo de la misericordia precisamente dado por el Espíritu Santo. Esa necesidad de servir a otros sabiendo que definitivamente no va a recibir nada a cambio de ellos, pero sí de Cristo. Y todo lo que hacemos en el cuerpo de Cristo lo vamos a recibir de Él, es muy importante. Al hacer estas cosas, es muy importante aquella frase que dice el apóstol Pablo, haced todo como si para Cristo. Aunque dice esto con respecto al trabajo, pero esto es muy importante porque aquí sí definitivamente lo hacemos todo para Cristo. Si yo voy a repartir, lo voy a hacer para Cristo, para glorificarle, para exaltarle. Si yo voy a enseñar, es para exaltar a Cristo. Por supuesto que la necesidad de los hermanos y de las personas es importante. Y qué bueno que las personas reciban el servicio que hacemos para el Señor, pero principalmente lo que hacemos es para el Señor, es decir, no estamos buscando la adulación de nadie, no estamos buscando el amor y el afecto de nadie, lo cual sí nos debemos como hermanos en Cristo. Más adelante el apóstol Pablo habla precisamente sobre el amor y sobre el amor fraternal. Ya no voy a entrar a eso, pero sobre el amor fraternal ya nos habla después. Eso es algo que nos debemos, no porque yo estoy haciendo un don, porque yo estoy cumpliendo con mi don, porque yo esté dando alguna cosa, por eso voy a recibir amor. Como creyentes nos debemos amor los unos a los otros, que por cierto, ese es el tema de la próxima semana.